Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las de Grace Podcast. Cada persona es responsable de sus comentarios y puntos de vista. Te invitamos a verlo y escucharlo con mente abierta y respetuosa. Pero la cuestión aquí, es como médicos de tanta sapiencia, de tanta experiencia, de especialidades, van a tratar de darle una alta ambulatoria con una columna vertebral expuesta de 3 centímetros para lavados ambulatorios. Y retener al niño ahí haciéndole dichos lavados por 8, 9 días. Le cabe en la cabeza. ¿Cree que habría falta acreditar todavía si hubo o no hubo negligencia? Ni medio dedo de frente ocupas para darte cuenta de las aberraciones. Ni medio. Cualquier cosa que me pase, porque como le dije anteriormente, recibí hostigamientos y otras cositas más. Pues obviamente para tratar de meterme miedo, ¿no? Pero pues cada vez que volteo y veo a mi hijo, no me perdonaría yo estar en mi lecho de muerte y no haber hecho todo lo posible por que se le haga esa justicia que él merece. Fuera de las cosas que más me arrepentiría en la vida. Si el día de ahorita me matan, si el día de mañana y el día de pasado, irme con eso en mi mente y en mi cabeza que hice hasta lo último por él. Porque si me hubiera quedado callado, hubiera agachado la cabeza, no hubiera leído y me hubiera tenido a tantas otras cosas, yo creo que mi hijo ya hubiera fallecido más de una vez. Mire, señorita, yo creo que una de las cosas que me escucharon las gentes en el Palacio de Gobierno, que fue la primera vez que me escucharon después de tantos años manifestándome y todas las puertas que he tocado, fíjese, que grité ahí, justicia. 1. 2, que a mi hijo se le dé una calidad de vida que merece, porque él no tiene por qué estar pasando por una situación que fue ajena a él. El Estado se responsabilice de las acciones que ha hecho, y no nomás de las mías, de todas las que ha hecho, porque no nomás gritaba yo ahí, había muchas personas gritando. Entonces, eso es que sea justicia, los culpables paguen. ¿Qué onda, plebes? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un caso bastante sensible, así que les pido total respeto a la persona que vamos a tener el día de hoy. Es un caso de negligencia médica y de muchas cuestiones que se han estado tapando y que no han permitido justicia para el niño del que vamos a hablar el día de hoy. Hoy tenemos a su papá, el nombre de él es Manuel, Víctor Manuel, y él nos va a contar la historia desde el inicio, cómo fue que sucedió todo esto y cómo hasta la fecha no ha tenido justicia. Así que ese es el contexto del episodio del día de hoy, así que le vamos a dar la bienvenida a Víctor Manuel. Víctor, muchas gracias por estar acá, gracias por querer contarnos tu historia y gracias por no quedarte callado, de verdad. Pues muchísimas gracias, se lo agradezco por esta oportunidad, porque aunque pareciera que ciertos medios dan oportunidad, realmente no, porque una de las cosas que me sorprendió cuando en el Palacio de Gobierno me expresé porque acallaban a unas víctimas al igual que yo lo he padecido, y me vine a enterar que mi caso ni siquiera había resonado en ningún medio. A pesar de tantas veces haberme manifestado, a pesar de tantas veces en otras manifestaciones también haber pedido el uso de la voz y expresar mi sentir, todas esas partes fueron cortadas. Entonces, fue una sorpresa bastante desagradable, ¿no? O sea, realmente que taparan ese asunto en ese punto, pero se los agradezco de corazón. Nunca pensé esta invitación, pero realmente, como le digo, así como yo, y lo grité ahí en Palacio, he estado solo por 8 años. Y pienso yo que hay mucha gente también que está sola. Yo creo que piense que
Hay que realmente hacer algo más mediático, más que se dé difusión, porque si no, no se toman en cuenta, porque mi situación sí es bastante delicada, bastante seria. Yo he pedido justicia, le he implorado esa justicia. De hecho, hay unos comentarios que me voy a reservar por cuestiones de privacidad, tanto de mi familia y de mi hijo, y otros no tanto, así como personas que me hicieron muchos comentarios directamente a mi persona y me expresaron ciertas cosas de situaciones. Entonces, en ese punto me voy a reservar. No porque está la carpeta de investigación abierta y que porque se vicia la carpeta de investigación, por eso hay cosas que no se deben de comentar, pero con todo gusto. Lo invito a una rueda de prensa, señor fiscal, enfrente de usted, señor gobernador, y abrimos hoja por hoja la carpeta y no a puerta cerrada, con el público enfrente. En su momento le agradezco su gran oportunidad que me escuchó, que dio la instrucción que se le diera una solución, pero a veintitantos días, en lugar de parecer que vamos para adelante, esto se ha visto truncado y hasta cierto punto, perdón, parece que da unos pequeños retrocesos en vez de avanzar. Le agradezco la oportunidad cuando me escuchó. Yo soy la persona, si recuerdan, que lo que viene siendo la manifestación, más bien el informe de la presidenta Claudia, brincó desde la segunda grada o el nivel de las gradas para suplicarle y pedir justicia. Fíjese que es un derecho que deberemos de tener al señor gobernador sobre la cuestión de mi hijo, que había sido y ha sido hasta cierto punto ignorada hasta este momento, ¿no? Espero y esto sirva de algo, espero y esto concientice a más gentes, espero y no necesiten algo en particular para poder hacer convocatorias para poder exigir lo que por derecho corresponde. Eso sería una de mis pocas palabras. Deberían de hacer algo en particular que sea ajeno totalmente a todo partido político, que no se dirija por nadie, sino por todos, donde puedan reunirse para poder tener ese voz, para poder ser escuchados, porque parece ser que es el único medio, el hecho de que haya multitud de gente para que volteen a ver la situación. En el asunto de Waldos rápidamente se actuó y en otros tantos que han sido mediáticos y en el mío que tiene casi 8 años, 8 años, nada. ¿Por qué? Porque estoy solo. Hace rato comentaba de una persona en particular que también no lo quiero sacar por cuestiones de privacidad, que el señor estuvo también solo luchando por su hijo. Duró 20 años. De hecho, el Estado mexicano en primero de 2024 o en esas fechas pidió disculpas porque tuvo que intervenir la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde reconoció su incompetencia por no haber llevado y resuelto este asunto en 20 años. De hecho, lo hizo públicamente a nivel nacional, por eso hay una estatua en esa situación y reconoció públicamente que no volvería a pasar esta cuestión con la cuestión de niñez. Apenas el año pasado, el Estado mexicano, particularmente de Sonora. Y en la manifestación se puede dar cuenta, pues, que yo no fui la única persona que iba ajena a lo que viene siendo la situación de Waldo, sino había diversas personas. Entonces, no me explico, o sea, públicamente prometes una cosa y realmente la realidad es otra. Pero si gusta, comenzar con algo, o sea, fue un pequeño comentario de darme a conocer un poco. Soy originario de Guatabampo. Anteriormente trabajé en el gobierno. Casualmente, pues, cuando hacen la negligencia de mi hijo, se pone la denuncia, se pone por medio de un abogado, quien era, pues, las personas que obviamente es su función y laboran en esto y tienen el conocimiento. Pero pues al paso del tiempo no, no, y no, y no, y no, y no. Y fue donde me entró un poco de desconfianza y empecé a leer poquito.
y se los recomiendo muchísimo. Lean, no se atengan a nadie. ¿Por qué? Porque les pueden decir misa. No, no les crean todo lo que dicen. Se los comento yo porque lo he vivido. Un calvario de 8 años y hasta la fecha nadie había escuchado mi situación. Ahora que lo quieren manejar como cuestión política, a mí no me interesan las cuestiones políticas, a mí me interesan los niños. A mí me interesa la cuestión de mi hijo y de todos sus hijos. Que se les haga justicia. No se cierren a eso, lean. Y si no, busquen quién, pidan más de una opinión. Pidan más de una opinión. Pero si gusta, empezamos con algo en particular o cómo llevar esto. Pues Manuel, me gustaría que nos contara la historia de su hijo desde el inicio, porque a lo que yo tengo entendido, la negligencia sucedió desde el parto. Entonces me gustaría que si pudiera contarnos qué sucedió ese día para que la gente conozca su caso. Bueno, pues la situación realmente, para darle contexto, sería desde antes del parto, porque antes del parto hay documental clínica donde el producto de mi hijo, o sea, mi hijo en cuestión esto, se encontraba perfectamente sano, que lo respalda, que lo justifica el hecho de que estuviera clínicamente sano. Entonces, cuando entra al momento del parto, este, parto natural, rompen la bolsa, porque per se no se rompió. Y en lugar de hacer y mostrarle el niño a la esposa, y que lo hacen llorar enfrente, o sea, cuestiones de ese tipo, optan por llevárselo, se lo llevan. Luego ya lo pasan a la cama, al tiempo se lo hacen llegar, diciéndole que contaba con un detallito, pero no le especifican qué. Pero llega vendado de la parte del abdomen, de la parte baja, ¿no? Entonces, pues todo el mundo de qué se trata, o sea, unos pensaron que era por la cuestión del cordón umbilical, pero pues no, era que por un detallito. Luego, en una documental, que también se encuentra ahí, me parece ser que sí tuvo oportunidad de pegar una pequeña leída en ese punto, que no vamos a decir contexto completo, pero se manifiesta que aún con una meninge expuesta o la columna vertebral expuesta a raíz de la lesión que se le causó, donde se le estuvieron haciendo lavados por personal médico no capacitado, ya sea un ginecólogo y un pediatra, 8 días, 9, optan por tratar de minimizar todavía más el daño y entregárselo a mi esposa para que ella continuara con lavados en casa ambulatorios, todavía con esa lesión expuesta. Yo siento que era arrojarlo directamente a la muerte porque tenía fuga de líquido cefalorraquídeo, propenso a infecciones realmente graves. De hecho, el solo hecho de no haber hecho los protocolos y no actuado en prontitud, ya con eso era ahora mandarlo a casa a lavados ambulatorios con la columna vertebral expuesta ahí por una lesión. Eso era realmente, pues, una condena de muerte hasta cierto punto para mi hijo. Gracias a Dios en ese punto, pues me hacen el comentario, mi esposa me marcó por teléfono, consulto con un médico de confianza general, realmente no especialista, pero sobre y basta para decirme que eso comentario pues, era delicadísimo, que o sea, entonces yo le digo, ¿sabes qué? No, 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 regrésate, o sea, ni siquiera lo agarres, regrésate para allá y diles que por favor te den un pase a una ciudad que cuente con capacidad de infraestructura, personal médico, para que realmente hubieran hecho lo conducente, que ya no lo habían hecho porque había transcurrido un plazo realmente grande, como lo marcan los protocolos y los estándares. Entonces, se le dan ese pase, lo manejan de ordinario. Hay un asentamiento por parte de los médicos en esa hoja de distezón, donde ellos reconocen abiertamente que se reventó una supuesta burbuja que no consta por ningún lado en ninguno de los documentales previos. El hecho de que el producto se encontraba bien. Ahora lo asientan como ordinario, asientan con puño y letra esta situación. Llegó a la ciudad de Hermosillo, donde se los pidió ayuda a diferentes médicos, algunos me ignoran. Hubo una persona que se llamó la atención y me preguntó sobre la situación. No creía lo que le platicaba.
Él tomó la situación en sus manos, se lo metió en un consultorio, revisó la situación, de hecho no lo quiso ni tocar el señor, así de grave, o sea, un pediatra, y me cuestiono mucho que si dónde se había sido tratado, que no lo creía y cuestiones de ese tipo, y marca a una persona en particular que al parecer no se encontraba en ese momento, pero al ver la gravedad de la situación, el señor opta por salir de su descanso para ir a atenderlo por cuenta propia, porque no se gestionó por medio del hospital. El pediatra le marcó directamente al señor y el señor por cuenta propia dijo, me regreso, suspendo, porque me interesan todo lo que tenga que ver con niños. Entonces, en ese punto, lo operaron. Hasta entonces, después de 10, 11, 12 días, es que le sellan eso. También manifiesta que le hacen un prococultivo de la cuestión cefalorraquídea del líquido, que dicen que no tiene nada, que está bien. Pero volvemos a la misma historia. ¿Quién tiene y maneja la información del hospital? Ellos. ¿Quién pueden cambiar notas? Ellos, porque está en poder de ellos. Nadie más, o sea, ¿qué me asegura que realmente ese prococultivo que hicieron realmente salió limpio? La hoja que me dieron. Cuando ellos mismos pueden poner lo que les da la gana. Nadie. Entonces, casualmente, se interpuso la demanda penal, que según los juicios orales, hay periodos de tiempo y lapso para cierto tipo de actos. Y en 7 años, 7 meses no hemos salido de lo que viene siendo audiencia general o una investigación preliminar. Así, así de ese tamaño. No se ha hecho nada. Por ahí me entero del asunto que se le quería dar carpetazo a mi asunto. Y sin fijarle responsabilidad a nadie. Dentro de la carpeta se hacen diferentes diligencias como solicitud de entrevista a los médicos imputados, los cuales no hay ninguna entrevista en todo ese tiempo que duraron vivos los médicos antes de fallecer, que fue un periodo bastante amplio. Ninguna, ninguna entrevista. No los hicieron comparecer, ni por la fuerza pública, ni por orden de aprehensión, porque eran probables imputados y tenían que rendir algunas declaraciones para justificar los actuares. No, no lo hacen, no lo hay. Luego, después de tanto tiempo, yo asisto a lo que viene siendo la fiscalía directamente. Ante viceteoría, la cuarta, aproximadamente después de tanto tiempo de decir que todo iba caminando cuando realmente no era así. Hago un señalamiento de la falta de diligencia en este sentido del acceso a la justicia de mi hijo. Y haz de cuenta que sí contesta la autoridad, que se había hecho todo lo conducente y lo prudente para acreditar el cuerpo del delito y que no había dilación después de 6 años sin hacer nada. Y dentro de la misma carpeta pues se aprecia que no hay ni un acta de entrevista, no se confiscó instrumental médico, no se hizo absolutamente nada, pero él dice que se estuvo haciendo todo lo conducente. Y en lugar de ver esas incongruencias, visitaduría, porque es quien para rendir cuentas a ese tipo de autoridades, pasa desapercibido. O sea, no pasa nada. Comisión de Derechos Humanos ya fue, tengo como sustentarlo. Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta la Corte, la Suprema Corte de Justicia del asunto mío, juzgados federales, nada absolutamente, nada, a pesar de tener pruebas. Y si los que me están viendo saben que las tengo, y si no las expongo todas y cada una de ellas es porque en muchos de esos se menciona el nombre de mi hijo y no quisiera hacerlo en ese sentido, pero pruebas tengo de lo que le estoy diciendo. Ahora, otra vez se volvió a reavivar un poco el asunto, después de haberle querido dar ese famoso carpetazo durante mucho tiempo y en varias ocasiones. Y no, ¿sabe por qué no se cerró? ¿Por qué? Porque el que interpuso recursos para que no se cerrara fui yo, ni siquiera el representante social, porque nunca abogó por mi hijo. Nunca, fui yo.
Por eso les digo, lean. Lo poco, lo mucho, lean, que les sirva. Entonces, por eso no se cerró, por eso no se le dieron el carpetazo. Posteriormente, siguen con la misma situación de quererle dar carpetazo. Pero como el juez en las audiencias, que ahí las tengo respaldadas y las audiencias son públicas, solo es cuestión de omitir los datos sensibles como la cuestión del nombre de mi hijo y otros datos de cómo se han llevado estas audiencias. Con gusto se las hacemos llegar al público también en general, porque ya estoy cansado no solo de pedir, hasta de implorarles justicia para mi hijo. Y hasta la fecha no se ha hecho. Manuel, solo como contexto, ¿qué le sucedió a tu hijo a raíz de esta herida que no le dieron la atención oportuna? Yo creo que la gente no sabe exactamente qué fue lo que le sucedió a tu hijo, entonces me gustaría que lo dijeras abiertamente. Claro que sí, claro que sí. Como le digo, se le causó esa lesión que está sentada aquí en documentos que fueron destruidos, y en lugar de que esos documentos que fueron destruidos actuar en contra de la institución, porque así lo establecen jurisprudencias, tesis, precedentes y demás, y la misma ley, pues como que quisieron decir, si no consta, no pasó, como la canción, yo creo, aunque parezca ridículo, ¿no? Eso realmente la ley dice que la falta de efecto de documental clínico, según las normativas, jurisprudencias y leyes, obra en contra de la clínica, porque la obligación es de la clínica de acreditar su debida diligencia. Ahora, sobre la pregunta que me está haciendo, eso es para darle un poco de contexto respecto a la situación, cómo debe manejarse jurídicamente, porque yo creo que muchas personas no la conocen y espero les sirva un poquito de guía para futuras situaciones, porque creo que esto no va a cesar. Entonces, mi hijo quedó con una discapacidad, Permanente. sí, del 75% psicomotriz. De hecho, tiene retraso a raíz de la lesión, eh, que se lo quisieron atribuir a mal congénito, como si los ultrasonidos previos no se pudieran detectar un mielo meningocele ya a punto de dar a luz. O sea, esa es una incongruencia del tamaño del mundo, que desde el que llegó lo empezaron a repetir como letanía para tratar de atribuirlo a algo que traía el niño desde hace mucho tiempo, cosa que se desmiente con los diferentes exámenes, ¿no? Y quedó con 75% de discapacidad en silla de ruedas, un retraso psico, social, ¿no? Psico mental, digámoslo así, de, yo creo que un retraso de 2, 3 años. No pronunció palabras completas, hay muchas frases que no menciona. O sea, el daño es un daño severo que le ocasionaron, sin mencionar el calvario que hemos vivido y el daño psicológico, emocional y la impotencia que nos hemos visto en enfrentarnos no solo a uno, sino a todo un sistema completo que parece que está creado para autoprotegerse, Exacto. autoprotegerse. Ahora, en un asunto que estamos aquí, dato curioso, bien lo dijo también Patricia Duarte, le voy a asistir la razón en eso, de que el Estado, pues, en cierto punto se vuelve juez y parte, porque le dijeron a Istezón en documentos que él consideró que él debería aportarlos, como dice la ley, y acreditar que actuó bien, y los documentos faltantes, pues, obviamente, pues, obrarían en su contra, y se presume la negligencia, pero aún así hay documentos que acreditan la negligencia, pero en este punto le piden que a Istezón pronuncie una resolución sobre si se cometió una negligencia. O sea, a la misma autoridad que comete la negligencia le están diciendo que haga un pronunciamiento si hubo negligencia. Óyeme, por Dios, pues si parte en ese sentido. Es como si tienes tu mano y dices, ay, sí, yo agarro el tenedor y me lo voy a ensartar yo solo. Pues es una incongruencia porque es una falta de parcialidad, una falta de objetividad. ¿Dónde pudieras tú decir que la determinación que tome realmente es legal, objetiva e imparcial? Si él mismo se está autoevaluando si hubo o no hubo negligencia. Es una burla,
o no sé cómo lo vean ustedes, pero por lo menos yo sí. Yo lo veo como autoprotección. A lo mejor el sistema se creó en ese sentido, como le digo, para autoprotegerse, porque ¿cómo vas a ser juez y parte tú? El niño tiene actualmente 7 años, 7 meses, ¿verdad? Así es, señorita. Y en estos 7 años, ¿el ISTESON ha hecho algo por él? De hecho, cuando yo iba a demandar en su momento y se enteraron que iba a demandar por la negligencia, me corrieron. De su trabajo. Así es, porque supieron que iba a demandar. Luego tratan de justificarlo de diversas maneras que voy a omitir, pero con gusto se las demuestro si gustan. Le digo a las autoridades que con gusto se las demuestro si gusta. Y abiertamente y en público, no a puerta cerrada, como usualmente, con gusto se las demuestro cómo se acredita eso. Me corrieron porque que sabían que iba a demandar, aún sabiendo que con eso, a raíz de la negligencia que ya se había producido, las necesidades médicas de mi hijo, pues lo iban a dejar otra vez sin el servicio médico para atenderse por especialistas. ¿Y qué explicación le dieron en su trabajo? Que por reestructuración laboral, algo así. Dice, ahí lo tengo el documento guardado, de hecho, que yo laboraba obviamente dentro de una corporación y no proceden en ese sentido los despidos, ¿no? O sea, no es el protocolo que marca, pues, pero lo manejaron en ese sentido. De hecho, primero, pues como muchos me quisieron incitar o invitarme a que firmara mi renuncia voluntaria. No, por favor. Entonces, se hace un amparo, se le restablece el servicio médico y desde entonces mi hijo ha tenido el servicio médico y tenemos que venir desde Guatabampo, ir hasta allá desde Guatabampo, porque todos los especialistas están aquí en la cabecera. Entonces, en este punto, que están aquí en la cabecera, pues es gastos que implica, gastos que hemos estado sufragando tanto aquí como a diferentes instituciones en diferentes partes de México, incluso hasta Estados Unidos, para ver situaciones de mi hijo. Y, y aquí cuando se le solicitó alguno como tipo reembolso por los traslados a este son, que no tenía derecho, así. Entonces, realmente que nos hayan pagado traslados o sufragado algún tipo de situación, pues no, jamás en la vida. Ok, déjame recapitular esto. Antes de que tu hijo naciera, hicieron todos los ultrasonidos, todo el historial clínico y el niño estaba bien, completamente sano, no tenía nada, no presentaba ninguna anomalía, ¿verdad? Exactamente. En el parto es cuando ya presenta esta herida pues en la columna vertebral, cosa que no se le da atención oportuna. Que supongamos, Manuel, supongamos que a lo mejor en algún porcentaje mínimo, que yo sé que no fue así, pero supongamos que hubiera nacido así, no era el protocolo a seguir el solamente hacerle curaciones y dárselo a la mamá, ¿no? No, En ese caso también era negligencia, si en ese caso hubiera sido así, que sabemos que no porque hay antecedentes de que no estaba mal el niño. supongamos que hubiera sido un mal congénito, Ujú. como dice usted, en la probabilidad que guste. No me voy a cerrar en ese punto, supongamos. Pero el hecho de que es específicamente la parte truncal de la documentación que evidencia o deslinda responsabilidad o la finca haya sido destruida, ya de entrada estamos mal. Exacto. El hecho de que hayas nacido con el problema que usted guste, congénito, de una columna expuesta, y se haya manejado como se manejó, violando protocolos, ya sea por impericia, por dolo, por cualquier otra situación, como se manejó, estuvo mal, otra negligencia. Ahora, una columna vertebral expuesta y quererlo dar de alta para lavados ambulatorios, otra negligencia. Independientemente, o sea, si el hecho de que quieren decir que fue congénito, todo lo demás que precede es una aberración. Exacto. Fuese o no fuese, en ambos casos era una negligencia Es totalmente. una aberración. Ahora me digo, le comento yo la pregunta. Cuando yo llegué a Hermosillo y se lo mostré primeramente a un enfermero, camillero, buen enfermero para que le diera la atención, por las curaciones que nos habían estado indicando y que era delicado a ver con quién nos podía canalizar, pues obviamente se dio cuenta de la gravedad del asunto. O sea, dijo, pues no tiene ni me atrevo, dijo.
Ahora, el personal médico que tuvo el alumbramiento era personal médico que trabajaba en diferentes instituciones, aparte de la de gobierno y la particular, esa subrogada, donde ya estaban jubilados. O sea, no me estás hablando de personal que acaba de egresar de una facultad. Me estás hablando de personal que tenía más de 30 años laborando en dicha función que estaban ejerciendo. ¿Cómo no van a saber dicha gravedad? Impericia. Es que Diablo. me lo cuentas y, o sea, no me entra en la cabeza cómo vas a ver un bebé con la columna expuesta y se lo vas a entregar a su mamá para que le haga curaciones en su casa. No le entra en la cabeza. Y lo que le enseñé ahorita, ¿qué dice? Sí, Corrobora el dicho. así es. Entonces, ni a mí, ni al que escucha eso le entra en la cabeza. O los que se llamen médicos en cualquiera de los ramos de la profesión, saben de antemano. Que ojo, no, esto sucedió en una clínica subrogada por el ISTESOL, ¿no? Así es, pero el aval lo da ISTESON. Así es. Obviamente, antes de ISTESON otorgar, tiene que ir a corroborar que cumpla con permisos, tengan personal capacitado, médico y todo, cuando hace el contrato con el dueño de la clínica. Y aparte, el dueño de la clínica tiene que estar supervisando que se lleven a cabo tanto protocolos en todos los sentidos, como que el personal que está atendiendo ahí tenga la capacidad médica para atender diversas situaciones. Ahora, ¿por qué hacer actos que estaban fuera de su competencia? O que podían comprometer la subrogación, ¿no? No, es que la subrogación, o sea, la subrogación ya, o sea, es vinculante con el gobierno Ok. directamente, porque está subrogado ahí, porque él está otorgando ese consentimiento y obviamente sabe la responsabilidad porque ya está regulada en la ley. Pero la cuestión aquí, o sea, es como médicos de tanta sapiencia, de tanta experiencia, de especialidades, van a tratar de darle una alta ambulatoria con una columna vertebral expuesta de 3 centímetros para lavados ambulatorios. Y retener al niño ahí haciéndole dichos lavados por 8, 9 días. ¿Le cabe en la cabeza? No, ¿Cree que habría falta acreditar todavía si hubo o no hubo negligencia? creo que es bastante obvio. Ni medio dedo de frente ocupas para darte cuenta de las aberraciones. Ni medio. Y usted pidió el traslado a una clínica de Hermosillo, ¿no? Ellos no decidieron trasladarlo. No, ellos no, ellos lo habían dado de alta para lavados ambulatorios. Nunca ha investigado qué hubiese pasado si usted no hubiera buscado la manera de mandarlo a otra clínica acá en Hermosillo. Si yo hubiera buscado perdón. Si usted nunca se hubiera movido para traer el niño a Hermosillo y que lo atendieran acá, Ajá. si se lo hubiera llevado y hubiera seguido con los cuidados ambulatorios, ¿qué hubiese pasado con el niño? De hecho, sí, y pues a conclusiones de varios médicos que pueden opinar, yo creo en alguna parte de ahí que hubiera pasado, porque cierto médico me lo dijo y se lo dijo a mi esposa. Parecía que querían que el niño falleciera. ¿Con qué sentido y con qué motivo? Trasladar la responsabilidad a tu A familia. los papás. ¿Para qué? Para decir que ustedes no hacían algún tipo de cuidado adecuado, un mal manejo, por eso falleció. Y destruimos la evidencia donde realmente nació mal. Ustedes hicieron un mal cuidado, se lo atribuimos a cualquier situación. Y en este punto, pues ¿quién tuvo la culpa? Ustedes. Posiblemente hasta mi esposa hubiera terminado en la cárcel por un mal cuidado. Los señores que ocasionaron la negligencia destruyeron los documentos, o hubieran inventado otros ahí y aquí nació bien, tú te lo llevaste y allá falleció. O sea, hasta ese punto. Por eso le digo, médicos de diferentes instituciones, porque no solo hemos asistido a una, han sacado la misma conclusión. Parecían que querían que el niño falleciera. Pero como le digo, gracias a que pregunté a un médico personal, o sea, de confianza, que fue el que me dijo la gravedad, pues me levantó alertas, hice todo lo posiblemente humano que tuve en mis medios para trasladarme, ve solicitando una hoja de traslado que te manden más, que te manden en ambulancia de urgencia, porque la situación lo meritaba. ¿Lo mandaron en ambulancia o lo hicieron ustedes por particular? No, le pusieron, cuando dieron la hoja de traslado, pues ya sentaron la aberración todavía que hicieron
y 8 o 9 días posteriores y luego le ponen regular, ordinario, normal. Y yo lo tomo junto con ella y vámonos en carro, en raite, en camión, a como pudiéramos. De hecho, fue por nuestros propios medios. Fue por nuestros propios medios. Y cuando llegamos acá, pues como le comenté, me dijo, pues ahí también consta en el documental que llegó con todavía fuga de líquido cefalorraquídeo cubierto con vendajes, heces, orín, flácido, malo para la función y bueno, una serie de comentarios que están ahí, pero como le digo, o sea, a su pregunta abocada, parecía que la intención era el niño falleciera. Deshacerse de las consecuencias, ¿no? De lo que ellos mismos provocaron. Sí, obviamente, o sea, como le digo, lo mandan, fallece, le hacen mal tratamiento, voy y cuestiono acá, ¿y qué le dije? ¿Quién tiene el control de la base documental? La clínica, ¿no? ¿Y qué le cuesta hacer algo que los justifique? Nada. Pero se le durmieron las cabras por todos lados a los señores, entonces, en ese sentido. Manuel, hablando aquí afuera de la grabación, tú me enseñabas unos documentos, ¿no? Que yo los pude ver y cotejar que totalmente no son ciertos. A la clínica contesta, ¿no? La demanda que tú presentaste y comenta que no tiene documentos del nacimiento de tu hijo. Así es, señorita. Y le echa la bolita a Istezón, ¿no? Porque comenta, no, es que Istezón tenía que haber guardado toda la documentación porque estábamos subrogados, ¿no? Y nadie muestra el expediente de tu hijo. No, es que Istezón dice, se los voy a pedir a la clínica dice, yo no los tengo, se los mandé allá, y es uno echarse la bolita de unos a los otros, pero realmente, o sea, obra, para empezar, por también otros medios de ahí que tengo y con gusto se los muestro, y en rueda de prensa y a puerta abierta, no puerta cerrada, para que ahí me lo debatan, a ver si es verdad o no. El hecho de que actualmente hay 2 demandas, una penal y una administrativa. Todo emana de la negligencia médica o de la base truncal de donde se cometió. Y ahí se pueden diversificar las diversas ramas de demandas penal, administrativa o responsabilidad patrimonial del Estado, civil. Bueno, todo es y emerge desde la situación de la clínica. A pesar de que no se recabó la evidencia instrumental médico, instrumental clínico, no se hicieron actos de entrevista a los médicos que fallecieron y situaciones demás. Este, pues haz de cuenta que asiente el señor en su momento en lo penal, últimamente, porque se volvieron a requerir, que los documentos se destruyeron porque pasaron más de 5 años según la normativa de salud de que de México, ¿no? La NOM de salud del 2012, ¿no? SS3 me parece ser que es. Pero no es tal cual, o sea, realmente nomás es un punto de muchos. Y aunque fuera sido cierto, estás en medio de una investigación judicial. ¿Cómo tú te pones a destruir documental que te deslinda o que te vincula a dicha negligencia? O sea, ya eso, la manipulación, adulteramiento, ocultamiento, Habla de dolo ya. delitos. De que pasó lo del niño, de lo de la clínica, ¿a cuánto tiempo después fue cuando ya presentaste la demanda? Yo la demanda, sinceramente, la presenté con un abogado después de que me corrieron. Tan es así que el señor en el 2018, en 15 de diciembre de 2018, fue cuando me corrieron a mí, porque ya sabían que iba a hacer lo de la demanda. Yo busqué un abogado, dicho abogado pues obviamente tenía documental y audiovisual todo en mi nombre para promover la dicha demanda, pero a los 2 meses me suspenden por los 2 meses de gracia del servicio Estefan y le cortan el servicio médico a mi hijo. Yo le marco al abogado, hace algunos amparos, un amparo, le restablecen el servicio médico y
casualmente ya tenía toda la documentación, así como presentó la demanda de amparo para realizar todos los actos pertinentes de poner la demanda. Desconozco a ciencia cierta qué pasó, pero si el abogado tenía los documentos, tenía la obligación legal y todo. La documental que aparece de la demanda recibida por Atención Ciudadana es del 7 de septiembre de 2020, con sello recibido en la sede de allá de mi municipio el 22 de noviembre del 2020. Y casualmente la demanda que presenta dicho abogado es al momento de su presentación. O sea, no puso fecha exacta, no puso día, no puso fecha y no puso hora. Pudo haberla presentado cuando le dio su... Su gana. Sí. Entonces, sacando cuentas entre el transcurso que emergió la situación que le atribuimos la negligencia y la presentación de Atención Ciudadana de recibir la demanda, pasan entre 2 años, 3 meses y 6 meses, porque la ley del Estado supuestamente dice que después de 2 años prescribe el delito. Se le hace mucha coincidencia. Me suena que estaban esperando a que pasaran los 2 años, pues para ya no tener responsabilidad ante el caso, ¿no? Ahora, vamos a hacer una situación. Hay un sello recibe de Atención Ciudadana. ¿Qué le hace ser que no recibieron en la tiempo y forma la demanda? Agarraron los numeritos, calcularon el tiempo, pusieron el sello, regresamos a la fecha actual y mandamos el papel y ahí me lo archivas por un tiempo. Oye, Manuel, ahorita que me estás diciendo eso, yo te hice la pregunta porque tú comentas que la clínica contestó que son 5 años y destruyen documentación. Si la demanda, obviamente la presentaste tú antes, pero la presentaron ya oficialmente con los sellos 2 años después, es cierto lo que tú comentas. O sea, no tiene lógica. ¿Por qué vas a destruir documentación si ya te están presentando una demanda? Y si tú no hiciste nada y todo está bien, ¿por qué vas a destruir algo que pues acredita tu inocencia, no? Pues obviamente, como le digo, la acredita o la deslinda. Otro de los casos muy puntuales era el hecho de que, como le digo, ellos tienen el control de elaborar o modificar cierto tipo porque ellos tienen el control del sistema. Pero de entre todas las ideas que se les ocurrió, como que se les pasó por alto esa. Y en lugar de hacer fue ante la prontitud y la falta de otras cosas, o realmente como que destruir los documentos o borrarlos, porque aquí en Mistezón, en Hermosillo no figura. Ya consta que hay un periodo que está en el limbo. Y por otro lado, la clínica en su momento obviamente ya había negado que no los tenía. Y luego, en la última contestación, dice que fueron destruidos. Entonces, mi pregunta fue y directamente ahí, o sea, ¿cómo te pones a destruir algo que te deslinda o te responsabiliza? El hecho de que se destruyan, aparte de que te presume responsabilidad, genera un nuevo delito. Así es. Entonces, por eso le digo, o sea, hay ciertas cosas que sí asiento y concuerdo con la señora Patricia y otras que no tanto, pero sí hay ciertas cosas. De hecho, mucha gente, eso que dice que tienen padrinos actualmente, como lo han hecho todas las situaciones que se ha visto más politizado el asunto, o mediático, llamaríamosle así. Sí les asignan padrinos, y todo lo que tú quieras, y todo lo que de pero hasta aquí. Y todo lo que tú quieras, pero hasta aquí. Pero el hecho de que les digo lean, es para que ustedes mismos se den cuenta que no todo lo que te dicen es cierto, y no todo lo que te platican es cierto. Porque por el caso de mi hijo, nunca estuvieron buscando justicia. Primero querían cerrar el caso, primero le querían dar carpetazo, sin fincarle responsabilidad a nadie, sin acreditar si hubo o no hubo negligencia y dejar a mi hijo desamparado en todos los sentidos, hasta posiblemente sin el servicio médico. Y tengo cómo probárselos, pero no a puerta cerrada, en público ante la gente para que me desmientan de lo que digo. Ahora,
La situación esta, yo estoy hablando a raíz de la petición que le hice el día del evento al señor gobernador en persona, quien muy amablemente me atendió, la verdad, y dijo que iba a ver que se diera para adelante, que sí que había pasado. Pero a 2 meses realmente, como le digo, pareciera que en lugar de dar un paso para adelante, da un paso para adelante y dos para atrás. Desconozco qué sentido le informen directamente. Yo he insistido y he acudido casi todos los días desde ese día, pero nunca es una plática más de 2, 3, 4 segundos, más de 10 segundos que se dice que se está viendo la situación y todo. Pero cuando yo me dirijo a otras instituciones, realmente son unas cosas que pareciera que van para atrás. Pareciera que van para atrás. De hecho, la dilación es obstrucción en la impartición de justicia. Dilación de en demasía más con un menor de por medio. Ahora, yo creo que con esta evidencia, no, o sea, con 4 o 5 hojas no ocupas más. Y tengo como 1500, 1600 hojas ahí. De no nomás eso, una serie de cosas. Pero, en la última audiencia, penúltima, perdón, se había llegado a la determinación judicial de que había negligencia médica. O sea, después de tanto, sin salir todavía de la investigación preliminar, había negligencia. Ok, ya es un paso, es un avance. Se dieron 2 meses para investigación complementaria por posibles responsables, como pudiera ser que hayan destruido documental, que hayan obstruido, que hayan manipulado. Esos son posibles responsables. Y en la nueva audiencia que se generó, en lugar de manifestar respecto a la determinación judicial y la solicitud que se le hizo, me sale con que la documental se mandó a CONAMET. Y yo digo, ¿CONAMET cómo por qué? Cuéntanos qué es CONAMED. Pues la Comisión de Arbitraje Médico, en este sentido era del Estado de Sonora, que dijo pues posiblemente que no tenía como él, Ok. porque no tenía todos los especialistas, y mejor evitó pronunciarse posiblemente caer en alguna responsabilidad. Que qué bueno que tomó esa determinación el señor y no meterse en cosas que no pudiera llevarlo a nada bueno ahí. Entonces voy a ver la representación social, porque obviamente está representando a mi hijo para poder llevar a los culpables a una sentencia o algo, porque él tiene el monopolio de la investigación, obviamente. Y en este punto fui a buscarlo una semana completa casi, y nunca estaba, siempre andaba ocupado, desconozco la verdad, pero no pude tener esa plática con él previo a la audiencia que se iba a llevar a cabo hace poco. Entonces no sabía de qué iba a tratar la audiencia, pero pues el hecho de no platicar y tener un contexto claro, pues a mí no me inspiró mucha confianza. Entonces me preparé para escenarios posiblemente nada buenos. Entonces, dentro de la audiencia, sale con la situación de que el documento lo había mandado a la CONAMED, quien no determinó por no contar con los especialistas, que realmente CONAMED no es vinculante, o sea, realmente como conciliatoria en una opinión. No tenía nada que ver, pues. O sea, realmente es como si yo voy y digo, sí hubo negligencia, ¿y tú quién eres, man? Así, ¿qué especialidad tienes? Bueno, sí, los señores a lo mejor puedan tenerlo, pero en el ámbito jurídico no tiene ese peso vinculante. Entonces, ¿para qué lo mandas si ya había una determinación? Entonces dice que no le dieron solución en CONAMED y ahora lo mandó a CONAMED México. ¿Para qué? Para seguir dilatando el asunto, porque ya había una determinación judicial. Ahora, hubieran contratado peritos, yo hubiera aportado mis peritos o a muchas situaciones que pudieran verse deslindado y no mandarlo a CONAMED México, porque CONAMED México sigue siendo conciliatorio. Pudiera tener peso legal, pero es como someterte entre yo y tú en común acuerdo a que la determinación que tome CONAMED nos vamos a someter a lo que ellos digan. Cosa que no pasó, ¿no? No, porque tiene que haber o sea, lo mandaron el documento.
pero tiene que haber un acuerdo entre yo como víctima y tú como imputado, que nos vamos a someter y firmamos documentos donde eso que determine CONAMED se va a acatar porque fue la determinación, pero tiene que haber firma, autorización y consentimiento de mi parte de someterme, cosa que tampoco hubo y se mandó a CONAMED México. ¿Para qué se mandó a CONAMED México si no va a tener otro peso porque yo no firmé eso porque ya estaba acreditada la negligencia? Para una opinión. ¿Y de qué chingado sirve una opinión otra vez? Si aquí hay médicos, peritos, yo tengo mis peritos, si no hay otros peritos aquí, si no fiscalía debería tener sus peritos, y si yo no estoy de acuerdo con la determinación de fiscalía, yo poder aportar mis peritos para que desvirtúen la determinación de fiscalía. Pero tampoco, o sea. En este punto de derechos humanos no se ha metido. Sí, ya fui. ¿Y qué te dijeron? Estatal o nacional. Fuiste a ambos. Fui hasta la ONU. Bueno, cuéntame primero qué pasó con los derechos humanos y luego ya la ONU. Primero, en derechos humanos del Estado. Fui a derechos humanos del Estado, tuve entrevista con diversos funcionarios y me dijeron que había expirado, que porque tenía más de un año de que había presentado lo que vendría siendo la situación del niño con lo que supuestamente estaba reclamando. Entonces, lo hicieron inadmisible que porque ya había sido extemporaneidad. Ahora le digo, permítame tantito. Aquí hay una cosa que se llama tracto sucesivo, que es que la situación continuamente se esté repitiendo. Entonces el plazo realmente no son 15 días, sino siempre se está actualizando la situación. Entonces mi situación no era reclamar sobre la negligencia, mi situación era la falta de movilización por parte de la autoridad, que con cada día que no hacía nada, se actualizaba la situación. Entonces, ¿cómo me dices tú que está extemporánea? Si yo te estoy reclamando algo que día con día se actualiza. Me dijeron que era inadmisible, que porque es, ok, perfecto, qué bueno. Me dijiste que no, pasamos al nacional, porque hice el recurso de la segunda instancia. Y en el nacional, pues entre vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, me contesta una persona, un maestro de derechos humanos, que efectivamente, o sea, me dice que eran violaciones de derechos humanos de ida y vuelta y por todos lados habidos y por haber. Y también tengo como acreditarlo. Y nunca me volvieron a pasar con ese maestro por más que lo procuré. Jamás, por lo que comentó, jamás. Porque yo fui con derechos humanos y les dije, mire, esto me dijo el maestro y aquí está donde me lo dijo. Averiguaron cómo se llamaba el maestro y jamás me lo volvieron a pasar. Ya estaba el asunto en la Comisión de Derechos Humanos. Dijeron que a solicitud mía en la Comisión Estatal, una solicitud de reapertura del caso. Entonces ya habíamos salido de la primera instancia a la segunda y lo regresan a la primera para tenerlo en stand-by, o sea, para tenerlo ahí haciendo polvo, yo creo, y que no hubiera brincado a la segunda instancia porque pensaron que no iba a brincar. Y sí, lo desechan del nacional que porque el estatal lo reaperturó. Entonces yo me fui al estatal y empecé a dialogar con ellos sobre la situación. Y en una de las tantas me dice, sí, también, ¿cómo acreditarlo el hecho de que tenían vedado a hacer recomendaciones a la Procuraduría, o más bien no vedado, no tenían facultad jurídica para hacerle recomendaciones de violación de derechos humanos a la Procuraduría? Óyeme, pues si no las tienes tú, que para eso te crearon. Es una burla. Y luego fue a la ONU. No, y luego de ahí también me fui a la ONU, me fui a la Suprema Corte. ¿Qué dijeron en la ONU? En la ONU, a pesar de toda la situación, como le digo que no han resuelto nada, fui personalmente, me atendieron. De hecho, yo había mandado los documentos en un principio, no los habían visibilizado todavía. De hecho, duré varios días allá. Al siguiente día me citaron, fui,
Cuando platiqué con ellos quedaron asustados y asombrados porque la cantidad de documentos que tenía yo con ellos se rebasaba los 1500 documentos así. Y me dijeron, o sea, es abismal lo que tienes aquí. Y todavía tengo más. Entonces sí se sorprende un poco la señorita y me dice que van a dar el caso. Y sí, al poco tiempo me contestan y me dicen que si se han actualizado algunas situaciones para que se las haga llegar para tener un panorama un poco más completo, porque era muchísima la información y aparte si había más y que les hiciera como que una cronología más o menos para orientarlos entre tanto documento, porque iban a entrar al estudio. Y sí, se la hice y me salieron ahí humildemente casi 70 hojas. Y aún así me faltó. Pero no se pronunció la ONU. No, porque tiene que estudiarlo. Tiene que estudiarlo. O sea, no voy a recibir los documentos y voy a pronunciarme luego. Tiene que estudiarlo y hay un tiempo prudente para que obviamente haga lo conducente, tanto estudiarlo como leerlo, como escuchar a la contraparte. Ya justifícame todo lo que está diciendo esta persona aquí o dame alguna respuesta. No se ha pronunciado hasta el momento, pero por lo menos para mí esta situación es muy obvia. Manuel, o sea, te has manifestado en todas las esferas que pudiste, o sea, derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia, ¿qué dijo la Suprema Corte? Primeramente, yo le hice la cuestión del interés superior del niño, de la situación que estaba pasando, te diga que ella tenía tanto tiempo. Y pues en respuesta hasta cierto punto me dijo unas cosas que sí legalmente son procedentes, porque yo andaba todavía en amparos directos, porque realmente no salíamos de donde mismo, pues así no cierran, obviamente no puedo poner un amparo indirecto porque todavía el proceso no me lo permite. Ujú. Entonces andaba en amparos indirectos. Entonces me dijo la Suprema Corte que por un lado no estaba legitimado. Por otro lado, la otra autoridad que podía hacérselo llegar tampoco o sea, se los había solicitado. Y el tercero, que a ninguno de los ministros le interesó el asunto. Literalmente así. ¿No está documentado? Le interesó el asunto. O sea, digo yo, pues sí, ¿cómo le va a interesar o no le va a interesar? Porque sería meterse en documentos a leer, porque ellos tienen la capacidad o la atribución de hacer la facultad de atracción Sí, de por, todo. por iniciativa propia, o sea, sin que nadie lo proponga, si el caso es trascendente o lo amerita, ellos mismos decir, a ver, préstamelo por acá. Como en ABC, ¿no? Que ellos lo atrajeron. Pues lo atrajeron a raíz de gestiones de la señora, o sea, no fue tampoco como que emergió de ellos directamente. Ok. Se vieron obligados a traerlo. Entonces, en ese punto, sí, las contestaciones. Y a ninguno, o sea, no estás legitimado porque no era amparo directo sino indirecto. Ninguna de las personas facultadas lo propuso como para que lo estudiaran y a ninguno de los magistrados le interesó a pesar de tanta evidencia. Entonces dije yo, pues sí, a ninguno le va a interesar porque pues se meten en este documento que está bastante extenso, no se meten, igual ganan lo mismo, entonces más fácil decir, a ninguno nos interesó. Que había derechos humanos, que había violación de muchas cosas, que había evidencia sobrada. No le voy a decir así puntualmente porque me tomaría mucho tiempo, pero esa fue la resolución. Esos 3 puntos contestaron y el punto más doliente es que a ninguno de los magistrados le interesó. Suponga usted que no esté legitimado. Suponga usted que no era la ciudadana la autoridad para provocar el hecho de que, a ver, te lo voy a mandar para que lo estudies. Pero ellos tenían la propia atribución de iniciativa de ellos, decir, a ver, esto es relevante, esto realmente es trascendente, esto realmente es importante o algo en ese sentido después de tantos años. Y ese es el procesamiento, se desecha porque a ninguno de los magistrados le interesó. No quiso utilizar su facultad de atracción ninguno. En diferentes, en diferentes. Te escucho y me doy cuenta de cómo la corrupción inicia desde la clínica y escala hasta
hasta donde se puede imaginar, Exactamente. y no en línea recta, Es ascendente. sino en una espiral. Y como le digo, realmente lo que digo aquí es poco realmente con todo lo que hay de fondo en este asunto. Manuel, ¿qué buscas tú a 7 años de todo lo que ha sucedido? ¿Cuál es lo que te mantiene a seguir en esta lucha? ¿Qué es lo que tú buscas? Mire, señorita, yo creo que una de las cosas que me escucharon las gentes en el Palacio de Gobierno, que fue la primera vez que me escucharon después de tantos años manifestándome y todas las puertas que he tocado, fíjese, que grité ahí, justicia. Una. Dos, que a mi hijo se le dé una calidad de vida que merece, porque él no tiene por qué estar pasando por una situación que fue ajena a él. El Estado se responsabilice de las acciones que ha hecho, y no nomás de las mías, de todas las que ha hecho, porque no nomás gritaba yo ahí, había muchas personas gritando. Entonces, eso es una, que sea justicia, los culpables paguen. Esa fue una. Dos, mi hijo, yo no traje a este mundo a sufrir. Como le dije, si hubiera sido algo ajeno a, de alguna manera se pudiera haber acreditado que fuera congénito y lo que usted guste, aún así el actuar de los médicos es contrario a lo que pudieran los protocolos actuar. Ya desde ahí ya estábamos mal. Lo seguido que también estábamos mal. Ahora que se le repare el daño es imposible porque son daños irreparables. No me lo van a volver a hacer caminar, no me lo van a volver al estado que yo quisiera. Pero mínimo, tuvieran conciencia y reparar el daño, darle la calidad de vida que se merece, los tratamientos que hasta ahorita no se le han dado, los tratamientos que no se le han llevado a cabo. Hay muchas terapias que no se le han dado, muchas terapias de lenguaje no se le han dado. Y todo lo que hemos hecho hasta ahorita lo hemos sufragado nosotros. Ahora dijo algo muy cierto Patricia Duarte también, y le asisto la razón en eso, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está otorgando asesoría jurídica. No busca responsables, no busca responsables. Solo busca minimizar o salidas muy tenues para las víctimas que no saben o que desconocen. Por lo menos a mí, a raíz de lo que me hicieron, me dio oportunidad de letrarme un poquito. Y sí, yo sí me di cuenta de todas esas cosas y están documentadas muchas de esas. También se las busca mencionar y no en sus casas, ni en sus puertas, ni en su oficina, en público. Buscan eso. Por eso Patricia Duarte es lo que dijo. No les hagan caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque no está buscando justicia. Está buscando salidas fáciles, rápidas para las víctimas. En eso le asisto la razón. Bastante. Bastante. A mí me brindaron un abogado. Sí, cierto, es verdad. Por la Comisión Ejecutiva. Pero también pedía eso. Una salida fácil. No buscaba justicia, como lo dice la Ley General de Víctimas. No la buscaba. Ahora, aparte de eso, pues, ¿qué le pudiera decir? Es que hay ciertas cosas que duelen en el sentido ese, pero no, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sí hasta cierto punto pudiera hacer como apoyo, pero lean ustedes, aprendan ustedes, es más, hasta un estudiante de derecho vayan con él para que los oriente, porque les van a hacer querer firmar documentos que ni siquiera van a entender por los términos jurídicos o el juego de palabras que utilizan para deslindarse. Así se la pongo de ese sentido. Bastante.
No, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no. Dicen que me brindaron apoyos multidisciplinarios para mi hijo. No es cierto. Lo único que brindaron fue una atención psicológica y no para el niño, para nosotros. Supuestamente. Al niño en lo mínimo se le atendió. Pero le digo qué pasaba con esa atención psicológica. ¿Qué? Era un interrogatorio. No era, Un acompañamiento. no. ¿Cómo vas? ¿Y qué documentos tienes? ¿Y qué pruebas tienes de lo que dices? ¿Y tienes documentos de esto? ¿Y cómo vas con la demanda? ¿Y cómo va el asunto jurídico? ¿Y cómo va el asunto penal? ¿Y eso a ti qué? Tu atención es de acompañamiento psicológico para ver el sentir, el dolor, para ayudarte a sobrellevar eso. ¿Usted cree que eso es un acompañamiento psicológico? No. El estarme cuestionando que sí qué pruebas tenía de lo que decía, que sí qué documentos tenía para probarlo, que sí cómo iban las demandas. Independientemente, fiscalía, mira, de lo que hagas, inventes, pongas, quitas, muevas, está documentado todo, está evidenciado todo. Cualquier cosa que me pase, porque como le dije anteriormente, recibí hostigamientos y otras cositas más. Pues obviamente para tratar de meterme miedo, ¿no? Pero pues cada vez que vuelto y veo a mi hijo, no me perdonaría yo estar en mi lecho de muerte y no haber hecho todo lo posible por que se le haga esa justicia que él merece. Fuera de las cosas que más me arrepentiría en la vida. Si el día de ahorita me matan, si el día de mañana y el día de pasado, irme con eso en mi mente y en mi cabeza que hice hasta lo último por él. Porque si me hubiera quedado callado, hubiera agachado la cabeza, no hubiera leído y me hubiera tenido a tantas otras cosas, yo creo que mi hijo ya hubiera fallecido más de una vez. Por eso les digo, de lo único que yo me arrepentiría si me pasa algo ahorita, mañana, pasado, en los últimos segundos es no haber hecho hasta lo imposible por él. Entonces, como lo estoy haciendo, si me pasa algo ahorita, me pasa algo mañana, me pasa algo pasado, me voy a ir con esa conciencia de que hice hasta lo que da. Ahora no sean borregos, por favor, no sean borregos. No sean borregos, sean críticos, sean autocríticos. Se los pido. No crean todo lo que les dicen. Acuérdense que para que una verdad o una mentira te la crean, lleva una cierta parte de verdad. Y al revés. Además, te voy a poner un simple ejemplo. Waldos, por favor, ahorita que estás en una situación que ya tengo 8 años viviéndola, acuérdate que antes de darle pescuezo a la gallina, primero la soban, primero la amansan y luego le dan. Mm. Entonces, ¿por qué vengo hoy? Porque no es la primera vez que he visto sido hostigado y diferentes situaciones. Entonces, tengo muchos documentos, como le digo, que respaldan mis afirmaciones y hasta más. Pero por cierto cuidado a esta situación, no los pronuncio, pero con gusto, o sea, y abiertamente. Así como hizo rueda de prensa para la cuestión de la Waldos, soy yo solo. Que le hagan conmigo, abiertamente y públicamente, y que debatan conmigo mis pruebas y mis dichos y mis sustentos contra los de ellos. Así se lo digo. Una persona común que ha luchado 8 años por su hijo, contra todo el aparato así, de ese tamaño. Considero, Manuel, que cualquier persona que escuche tu historia puede darse cuenta de que tienes la razón y que sí hubo negligencia y que sí merecen justicia tanto tú como tu hijo. Y sé que no podemos hacer mucho porque es un organismo gigante y dañado,
pero espero que esto le llegue a las personas correctas y que hagan esta presión mediática que ustedes necesitan, porque lastimosamente para obtener justicia hoy en día necesitas presión mediática porque si no, no te voltean a ver. Exactamente, pero yo los invito y los conmino. No están solos, no están solos, como gritaban Waldos, no están solos. Qué curioso, yo sí he estado solo 8 años. Qué curioso. La persona que le reclamé cuando estaba callando a la otra persona conocía mi nombre. ¿Alguna vez la vio abogar por mí? No. ¿Cree que yo no sufro? ¿Cree que los que estaban pidiendo justicia no sufrían? ¿Cree que no merecían ser escuchados? ¿Cree que no merecían sacar ese sentir que tienen de impotencia y frustración y aprovechar los medios que estaban ahí? Es irónico, pero aunque sean casos diversos, aunque sean situaciones diversas, si ven a una persona que está manifestándose en una situación, súmense, porque si es verdad, ahorita no son ustedes, ¿quién les asegura que mañana no van a ser? Sean empáticos, sean empáticos. Si su situación es una y la del otro es otra, júntense, convóquense entre todos, convoquémonos entre todos. Aunque sean diferentes tipos de negligencias, ya le dije, el grito es el mismo, exigencia de justicia. Pueden ser diversas situaciones, pero la finalidad es la misma, justicia. Manuel, no sé si te gustaría, ya estamos llegando al final, Sí, dígame. no sé si te gustaría dirigirte especialmente a cualquier autoridad o cualquier organismo. Mire, pues dirigirme a cualquier organismo, Pues ya lo hiciste, ¿no? ya me dirigí a todos. ¿Y qué les dije ahí en pleno Palacio de Gobierno? Les vale madre. ¿Por qué les vale madre? Porque el que hizo el Congreso ya fui. En pleno Congreso, cuando estaban haciendo unas reformas de una iniciativa y estaban haciendo un ejercicio respecto a personas con discapacidad y pinta y faramaya. Digo yo, no para salir en la tele. Cuando yo quiero expresarme sobre dicha situación de discapacidad por lo que estaba viviendo. No, 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 no. Es que no tienes uso de la voz. Señora, pues, ¿cómo me calles si están haciendo ejercicio de discapacidad y quiero expresar también dentro de esta dinámica lo que estoy pasando? Y puede ser, no, 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 no. Y me cayó. Y ya fue cuando me enojé un poquito otra vez, un poquito sacar mis casillas. Pues le dije, bola de hipócritas. ¿Cómo hacen ejercicio en este sentido? Porque si había una persona con discapacidad en cierta situación, pero negarle el uso de la voz a una persona que estaba pasando y necesitaba de esos personajes que supuestamente nos representan, ¿no? Porque son diputados, legisladores y del Congreso. Entonces, ¿cómo apartarme eso? Cuando era algo legítimo mi dolor, una vivencia legítima mi dolor. O sea, entonces, sí le grité bola de hipócritas, porque más de uno yo he ido cuántas veces aquí. Entonces, son muchas situaciones que sí tengo y hay documentos y hay evidencia y hay hasta demás. Pero, como le digo, en su momento también saldrá a la luz, pero por favor, señores, de favor. A las autoridades ahorita no me interesa decirle nada porque he hablado con todas. A la gente, a la gente. Si ustedes tienen un problema, júntense, convóquense, únanse, aunque las causas sean diferentes. Todos vayan juntos a pedir justicia por sus situaciones, por sus cuestiones. No necesitan que fallezcan 23 o 50 o 200. Cada persona en lo individual merecemos esa justicia. No tenemos que andar suplicando por ella. A las autoridades, no, no, no tengo nada que decirle. Yo creo que ya he hablado bastante con ellas. Pero sí a las personas. No les pasa ahorita, les pasará. Cuidado con los documentos que firman con los baby sister que tienen ahí.
por así llamarle, las niñeras que les mandan. Que bien lo dijo Patricia Duarte, y es una de las cuestiones que les puedo pasar, que están pasando en este momento. Diferentes dependencias asistieron a diferentes familias y están haciendo ahí como que todo está bien, no pasa nada. Aguas con lo que firman. No firmen nada si no saben, porque les va a pasar lo que a la señora cuando lo del que autorizó que llevara el proceso de libertad a la otra persona. ¿Qué dijo la señora? Ay, me dijeron firma. Firmé. No saben ni qué firmaba la señora por estar inmersa en su dolor. De lo cual sí aprovecharon. Porque un juez hubiera invalidado eso, porque la señora no estaba consciente 100% ni estaba en sus cabales como para andar autorizando y firmando cuestiones en ese sentido. Eso es lo que legalmente hubiera sido por estar fuera de sus cabales, porque está inmersa en el dolor. Si una persona que después de tanta edad no tiene la facultad jurídica, una persona que está pasando por esa situación, tiene cabeza para andar firmando documentos. Entonces, ¿cómo le dan validez a ese documento? Porque les conviene. Exactamente. Pero legalmente, ¿usted cree que pudiera tener, si la persona ni siquiera está en sí, lo único que le interesa es el bien de su familia? Y aún así lo hicieron válido. Yo, como le digo, ay, perdón, si algo me pasa, se lo he gritado en el palacio, se lo he gritado en el Congreso, se lo he gritado en infinidad de partes. Si algo me pasa, el único responsable aquí es una piedra en el zapato para el gobierno, incomodidad en el gobierno, o algo que tenga que ver con alguna institución de gobierno, porque de ahí en fuera yo no tengo problemas con nadie. Con lo único que tengo problema ahorita directamente es con el gobierno por la falta de justicia que se le ha hecho y se le ha negado a mi hijo, no a mí, a mi hijo. Que nosotros lo hemos sufrido, lo hemos padecido, sí, porque hemos hecho hasta lo imposible por él y lo voy a seguir haciendo. A lo mejor sale que mañana que no, me inventan un delito de algo. Hoy he estado en fiscalía como 50 veces en la última semana. He estado en Palacio de Gobierno tantas veces y para pasado mañana una demanda me salen con que, ay, no, es que tiene, por favor. Manuel, lamento mucho lo que sucedió, lamento mucho que no te escuchen, lamento mucho que no volteen a ver tu caso y me gustaría que pudiéramos hacer más por ti, pero lamentablemente pues no tenemos las herramientas y la única herramienta que tenemos es esto, es darle visibilidad a tu historia y por eso te buscamos, porque es lo único que podemos darle a la gente y se lo damos sin nada, sin buscar nada. Te agradezco mucho que hayas venido, de verdad. Y te escucho y se me hizo con el corazón chiquito porque, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más alto hay corrupción en todos lados. O sea, no puedes omitirla, no puedes sacarle la vuelta. Ahí está. Y ahí va a seguir estando, es lo más triste, ¿no? Entonces, de verdad te deseo que tu caso se haga mediático. No va a seguir estando. Pues esperemos que Mientras lo permitan. Y no es que esté incitando a nada. Somos muchos que podemos exigir justicia. así es. Somos muchos que podemos exigir que este barco se enderece. ¿Cómo va a ser posible siendo tantos y no solo tantos, sino muchos que padecemos y estemos a la deriva? Estamos a la deriva porque no nos juntamos. Oye, se juntaron de volada para lo de Waldos, eran 23. Le puedo apostar que en Hermosillo hay más de 200, 300 familias que están padeciendo por alguna situación, si no igual, similar o parecida a la mía. ¿Usted cree que nos oiríamos más que los de Waldos? Sin minimizar la situación, para que nos volteen a ver y para que nos escuchen. ¿Por qué casualidad? Ahora que pasó lo de Waldos y se hizo mediático, como dice, hasta Houston, Texas mandaron a no sé, a Estados Unidos, hasta Francia, yo creo lo mandaron, porque era mediático. Cuando a mi hijo le hicieron lo que le hicieron, en lugar de hacer algo por solucionarlo, lo que hicieron es aventar a su suerte a la calle. Y lavarse las manos. ¿En la vida de mi hijo al menos? No.
Ni la de hijo alemán ni la del hijo alemanas. Pero las diferentes formas de abordar las situaciones, ve cuáles son. Por eso les digo que no se haya escuchado mi voz en tanto tiempo a pesar de tantas situaciones. Me da tristeza, porque enfrente en muchos medios lo dije y lo sostuve. Y el hecho de que no hayan escuchado solo me da a entender una cosa. O están en la nómina o está muy bueno el billete. Porque cómo voy a tener tantas manifestaciones, incluso en medio cuando lo del subses y otras situaciones, y casualmente no sale, ni me conocían, ni habían escuchado, No. apenas gracias, y por como le digo, yo fue mi indignación que callaron a la persona. Y ahí sí fue cuando, ¿cuál es su situación? Me preguntó un señor, de hecho ni siquiera la iba a exponer, y ya le expresé y fue donde se dieron cuenta de la situación. Y que ya se hizo viral, ¿no? Sí, y no es de ahorita, es de 7 años, 7 meses. Entonces, fíjese las diferentes. Por mediático, incluso hasta Francia te mandamos. Y bien pendiente de lo que le pasa. Pasó en una ciudad muy alejada por allá. Pues destruye el expediente, desaparece el expediente y ahí lo avientas ahí si vive bueno y si no también. Pero obviamente sabíamos que no. Porque se le iban a infectar las meninges, iba a seguir siguiendo fuga de líquidos cefalorraquídeo porque eso no estaba cerrado, iba a terminar falleciendo. Eso era más que obvio y ellos lo sabían. Y eso nada más. Lo que provoca solo a mediático. Exacto. Entonces hay muchísima gente aquí en Hermosillo, con situaciones en particular. Juntémonos, unámonos por todas las causas, pero que se les dé solución. Si le puedo apostar que lo que se convocó el día 5 de junio es poco, porque solo sabemos muchísimos. Pero eso es lo que falta. La unión. Que nos unamos, son diferentes causas, la exigencia es la misma. Pues te reitero, Manuel, espero que tengas la justicia que tanto buscas y espero que tu hijo alcance la calidad de vida que se merece y que le arrebataron. Yo también lo he esperado por 7 años y medio. Y quién sabe si lo sigue esperando todavía más. Quién sabe si realmente va a llegar esa justicia. Quién sabe si llegue yo a ver eso también. Esperemos que sí, Manuel. Yo también espero lo mismo, por eso como le dije, si algo me pasa, responsabilizo 100% a las entidades de gobierno porque de ahí en fuera no hay nadie más que tenga conflicto conmigo, un problema con nadie más. Muchas gracias, Manuel, por venir. A usted se lo agradezco con todo gusto, cuando guste, de corazón, darme esta oportunidad de hacerme escuchar en parte, porque realmente mi historia es Más larga. y todavía trágica, o sea, pareciera algo irónico, pero fácil, 3 temporadas de Netflix y me aviento. Ay, Y yo solo, ahora imagínense cada persona. así es. Pues nuevamente te agradezco que hayas venido. Espero que obtengas la justicia que buscas y le vamos a seguir dando seguimiento a esto. Se lo agradezco y cuantas veces me llamen y siga con vida y se me permita, yo asisto. Muy bien. Y esto va a ir escalando en el sentido de que, como le dije, hago una rueda de prensa fiscal, así como lo hizo con Waldos. Lo invito, con carpeta en mano, la copia que me dio íntegra, sin la puerta cerrada. Y vemos todas las inconsistencias, irregularidades y demás. ¿Y por qué es todavía a estas alturas no hemos avanzado en lo mínimo? Si la justicia es clara. Si dijeron que no iba a haber impunidad y que tope hasta donde tope y con quien tope. La realidad es otra, por lo que yo, a mi percepción particular, veo.
Así es. Yo no quiero decir por otras personas, yo hablo por mí. Pues, como le reitero, se lo agradezco y con gusto, el día que quiera, el día que guste y pueda. Si nos pasa otra cosa, aquí estoy. Manuel, me deja sin palabras. Pues muchas gracias y hemos llegado al final del episodio. Yo creo que es de los episodios más difíciles que hemos grabado, más que nada por el trasfondo que existe, por las pruebas que hay, por la impunidad que ha habido en este caso y que a 7 años, 7 meses no se ha llegado absolutamente nada. Y normalmente no pedimos esto en ningún episodio, pero en esta ocasión sí te lo voy a pedir. Hazlo viral. Porque hay un niño con discapacidad allá afuera que no tiene la atención que necesita porque el gobierno no le da justicia. Y en esta ocasión sí te lo voy a pedir, compártelo, mándaselo a alguien, que esto se escuche más, porque así como él comenta que se siente solo, no lo está, estamos nosotros y está la sociedad para estar en este caso. Así que nos vemos hasta la próxima. Muy agradecido. No, Manuel, de verdad, gracias a ti por venir, de verdad.